Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Juan Diego y Santa Leocadia. Felicidades, iba a decir a los Juanes Diegos, pues no sé, o Juan o Diego. Malvado Borges, que era malísimo, pero malísimo, y que lo conocía desde jóvenes, cuando el joven Jorge Luis y su hermana Nora vinieron a España en los años 20, los años de la vanguardia y tal, y ella, pues, una pintora, una gran grabadora y tal, conoció a Gerardo Diego. Y cuando le dan el premio Cervantes a Gerardo Diego, luego se lo dieron a Borges, dice el malvado, dice, pero ¿en qué quedamos? ¿Gerardo o Diego? Hijo de la grandísima. Malo, brillante. Más malo que un dolor. En fin, bueno, pues felicidades, sobre todo a los que sean del Club Libertad Digital. Tienen que hacerse del Club Libertad Digital, es el último mes, el mes de diciembre, hay que renovar la suscripción, unos lo tendrán automático y si no, háganlo. Mañana vamos a tener el programa especial dedicado a paracuellos, a todo lo que se tapa de paracuellos. Aunque sea para ver las cosas que nadie les cuenta, es más que nadie se atreve a destapar, pues está bien que se hagan del club, porque eso es, para nuestra empresa, eso es un seguro de vida. Lo ha sido este año, que ha sido el año pasado, que fue el año letal, y nos salvamos gracias al club, que pasó de 2.000 a más de 11.000, y si no fuéramos a 20.000, bueno, ya empezó a comprar emisoras en Bilbao, que por cierto, no se puede escuchar. Se escucha naturalmente porque Internet no lo pueden parar, y es el futuro, pero ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Navarra, pueden escuchar Libertad Digital. Esa es la enorme libertad que tenemos en España. Yo puedo fundar un periódico en San Sebastián, donde el 90% habla español y quiere seguir hablando español. Vote lo que vote, pero al menos para defender eso. Yo puedo fundar un periódico. Lo que no puedo es tener una radio ni una televisión. ¿Por qué? Porque no me deja el Estado. ¿Y a qué Estado? El Estado de la ETA, que es la que manda en los gobiernos de Madrid. Y antes el Estado del canalla, del Percebe, de Mariano Rajoy. Bueno, y las dos niñas asesinas. Una perseguía columnistas y la otra impedía que dieran frecuencias de radio, etcétera. Por ejemplo, en Castilla la Nueva, que me gusta más que Castilla-La Mancha. Pero bueno, es igual, esta empresa sigue creciendo y mientras tengamos su apoyo, seguiremos a mejor y a mejor y a mejor. ¿Cómo está la nieve? La nieve bien, ¿y usted? Bien también, ¿no? Días de mucho, vísperas de nada. Aquí mucha barra, la barra se ha quedado en barrita energética y para poco, ¿eh? De hecho, las temperaturas, si es que no se notan. Seguimos hoy con 11 de máxima en Madrid. En Canarias ha bajado un gradito, pero las dos capitales juntas, se vigilan estrechamente, 21 grados. Y la mínima, pues ayer 0 grados, hoy 1 bajo cero en Gerona. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Se está produciendo en el Partido Popular un fenómeno que ya ha sucedido en la derecha española. A diferencia de la izquierda, que tiene una creencia patológica a votar al Partido Socialista, siempre. De hecho, sorprendió cuando en las primeras elecciones democráticas que pactan falangistas y comunistas, esa es la verdad, eso no existía, pues aparece como segunda fuerza. ¿Por qué? Pues por el recuerdo del PSOE y por una tendencia patológica de los españoles a votar a un partido que no trae más que desgracias. Siempre ha traído desgracias. Pero no es un caso único. ¿Por qué votan a los peronistas en Argentina? Sin duda por una voluntad suicida. Bien. Pero en la derecha se produce periódicamente también una tendencia suicida. Porque en el caso de la izquierda, votar al PSOE supone disfrutar del poder. Aunque a España le vaya mal, y a algunas regiones fatal, por ejemplo Andalucía, hasta el cambio de gobierno, bueno, pues al menos puede decir mandamos y hacemos lo que nos da la gana y esas cosas. Y además robamos. Porque hay que ver, lo que han robado y lo que roban, cuánto les dejan. Piensan que les toca, si es que además lo dicen. Y en cuanto a los comunistas, que es el único país de Europa que tiene comunistas de Caracas, comunistas de Cuba, o sea, comunistas ni siquiera españoles ni europeos, sino sicarios de los narcorregímenes comunistas de Iberoamérica, los tiene el gobierno y además mandando, y sobre todo
influyendo decisivamente en todas las políticas. Bueno, el caso es que en la derecha periódicamente se produce una tendencia suicida. Es decir, la derecha tiene siempre una tendencia de acordeón. Es decir, para presentarse a las elecciones, bueno, pues ya estaba el movimiento, había algunos grupúsculos de derecha monárquicos, liberales, tal, poquita cosa, pero con la estructura del movimiento pues crean UCD. Y los franquistas reformistas, que no eran exactamente los del movimiento, crean Alianza Popular. Paradójicamente, el que siempre fue reformista, Fraga, quedó a la derecha del que nunca fue reformista, que fue Adolfo Suárez, pero que era el hombre del rey y además el hombre que tenía la televisión. Adolfo Suárez, aparte de ser muy guapo y muy simpático, cuando hablaba, luego tenía pánico, pero pavor a hablar en el Parlamento, y cuando improvisaba era bueno, pero tenía pánico, tenía complejo. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque era así. Pocas lecturas, bueno, aprobó Derecho, pero bueno, rasito, que lo que le gustaba era pintar la mona, estudiar, enredar, y era un político, tenía un gran olfato. Bien. El caso es que la derecha se crea con esas dos fuerzas, Alianza Popular y Unión de Centro Democrático, que ganan las elecciones, y con el apoyo de Alianza Popular hace la Constitución. La Constitución la hacen, aunque luego ahora dicen, mienten. La derecha nunca votó la Constitución, la derecha hizo la Constitución. De 7 padres de la Constitución, 4 eran de derechas, 3 de UCD y otro de AP, Manuel Fraga, que era además el que más sabía. Luego había un socialista, un comunista y un nacionalista. O sea, esa es la realidad. La Constitución la hace la derecha, la transición la hace la derecha, la democracia la traen los franquistas de acuerdo con los comunistas. Punto. Esa es la verdad. Por supuesto, esa es la verdad que quieren prohibir con la ley de memoria democrática. Bien. ¿Y qué sucede en la derecha cuando empieza a perder las elecciones? Hay un momento en que en UCD se va Suárez. Después de las segundas elecciones, que gana, dice que vienen los rojos, las estaba perdiendo. Las elecciones primeras son las del 77, el 78 se vota la Constitución masivamente, el 79 hay elecciones, porque ya las Cortes Constituyentes se han terminado. Bien, entonces iba ganando el PSOE en las encuestas. Y la víspera, el último día, antes del día, digamos, de reflexión en España, sale Adolfo Suárez en la noche y dice, vienen los rojos, estos son los rojos de toda la vida, nos van a quitar lo que tenemos, no va a haber libertad de enseñanza. Bueno, hace un discurso de derecha, que vienen los rojos, que venían. Y entonces le da la vuelta y gana las elecciones. Es el momento en el que el PSOE ya saca la patita, lo de siempre. Dice Alfonso Guerra, el pueblo español se ha equivocado. O sea que cuando los votaba se acertaba y cuando no los votaba se equivocaba. Esto es la izquierda, siempre igual. Pero entonces hay unas querellas, unos líos internos, porque UCD había nacido como una amalgama al abrigo del poder para hacer la transición y la había hecho muy bien. ¿Y entonces qué sentido tenía? ¿Qué ideología tenía? Las tenía todas. Porque dentro de UCD había socialdemócratas, había liberales, había conservadores y sobre todo había termitas democristianas, que son las enemigas de la humanidad. O sea, lo peor que hay en la política española en el último medio siglo es un meapilas que te apuñala y luego se confiesa. Pero eso comprobado. Hasta los democristianos del PSOE han sido lo peor del PSOE. Peces Barba y estos que llamaban vaticanistas. Más malos, Bono era de estos. Más malos que un dolor. Van a la iglesia por el tirón del sacrilegio. Si no, no se explica. Bien, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando con la crisis empiezan a hacerle la cama a Suárez, unos empiezan a pasar al PSOE, quieren gobernar con el PSOE, la facción de Paco Ordóñez, etcétera? Era tal la traición que en el gobierno, Paco Ordóñez, que tipo simpatiquísimo, a mí me apoyó en el primer libro, cuando saco Lo que queda de España, él se lo lleva a Adolfo Suárez para que vea lo que está pasando, lo que puede pasar en Cataluña, y me manda un mensaje que me dice, increíble, has roto a leer, casi ha terminado tu libro, que era un poco peñazo, la verdad. Pero en fin, Suárez era bastante ingenuo, pero llega un momento y dice, no me queréis dejar
ante el golpe de Estado, me voy. Y se va, y dimite del gobierno y del partido. ¿Y qué pasa con los votantes? Hay unas elecciones regionales en Andalucía y en Galicia, que se van a Alianza Popular. Que como no te puedes fiar de UCD, que hasta entonces les servía, pues van a lo que viene, a la alternativa, que es Alianza Popular. Y ganan en Galicia, todavía estaba Fraga y los caciques cambian de bando, etc. Pero en Andalucía ya supera, y esto es muy interesante, ya supera el voto Alianza Popular, supera UCD. Amigo mío, ¿qué es lo que se produce? Hay un trasvase de voluntades. Pero de voluntad, no de representación. Y UCD, por sectarios y por idiotas, y porque estaban las termitas democristianas allí, no se une a Alianza Popular en las elecciones del 82. Resultado, 6 millones de votos para Alianza Popular, 2 millones para UCD, que no sirven para nada, que se van perdiendo a lo largo de nada, en año y medio, y en cambio Felipe 10 millones de votos. Hubieran sido 8,5 o 9 frente a 8 millones de votos de la derecha y había estado equilibrado, no la dictadura que de hecho establece Felipe, que se carga el poder judicial en el 85, etc. ¿Por qué? Pues porque los líderes de la derecha, llamados centristas moderados, y sobre todo las termitas y meapilas de la democracia cristiana, no quieren ir juntos a las elecciones, no quieren. Ellos eran muy finos. Y el CDS por su cuenta, que saca 2 escaños. Bueno, pues 300.000 votos más tirados a la basura. Pero bueno, Suárez por lo menos tenía derecho a sobrevivir, era Suárez. Pero UCD, ni siquiera se presentó el presidente del gobierno, Calvo Sotelo. Presentaron a Landelino Lavilla, gran tipo, muy buen presidente de las Cortes. En la campaña quiso bailar con su señora y aquello fue un desastre. Un poco más y en vez de un paso doble sale un requiem. Bueno, y no el de Mozart, precisamente. Yo recuerdo a Leopoldo, a quien traté cuando yo llego a Madrid, y dices, es que la campaña electoral, los niños, te ponen de babas el traje, es una cosa. Porque valía para lo que valía. Un gran presidente, un horrible candidato electoral, que no quiso serlo. Bien, ¿qué está pasando en la derecha? Está pasando que el PP se está desangrando como la UCD por no tener en cuenta que Vox nació por el fracaso estrepitoso, criminal, de cárcel de Mariano Rajoy en el golpe de Estado de Cataluña. Es muy sencillo de explicar. Vox, antes de lo de Cataluña, sacó 40.000 votos. Después de lo de Cataluña, inmediatamente después, sacó 200.000 votos. Pero es que en Andalucía, donde no existía, de golpe, sacó más de una docena de escaños. ¿Por qué? Porque el PP había dejado de servir. El PP de Rajoy había dejado de servir. Y la gente empezó a votar a Vox. ¿Qué hace Casado? Se da cuenta, cuando tenía la cabeza en su sitio, y se mete en el Congreso, ni la niña asesina esta ni la otra. Yo la España de los balcones, la España de las banderas, la España nacional, mi amigo Santi Abascal, vamos a renovar, adiós Mariano, no lo quiero ni ver, renovar, liberalismo, tal, Ayuso. Su jefe de gabinete era Laschetti. Ese es el primer Casado, el que viene aquí y hace un discurso liberal que tiembla el misterio y gana. Pero lo gana porque era lo único que le daba vida al partido. Con Soraya hubiera sacado 6 escaños. Y en un momento Casado se arruga, lo arrugan, saca 66 escaños, que para de donde venía buenos eran, y cambia por completo. Y se riñe con Vox, echa a Cayetana y empieza la guerra con Ayuso. La guerra con Ayuso, se lo hemos contado, la empieza un envidioso que dice que se llama José Luis, pero que en realidad se llama Judas, que es Almeida. Todo viene por la envidia del alcalde. Entonces Teodoro, que es un tío de Murcia que no pinta nada, cuando echan a Laschetti le hacen jefe del partido. Y Casado se pone a malmeter, a odiar a Ayuso. ¿Por qué? Dicen ustedes, por la victoria de Madrid. No, empieza antes.
Empieza antes por la envidia de Almeida. Ya con la victoria de Ayuso, cuando se produce el gran fenómeno, entonces sencillamente se vuelven locos. O sea, el mayor activo electoral del partido nacional e internacional, pues nadie pensaba que iba a suceder en Madrid lo que sucedió, echa de la política Pablo Iglesias, acaba con Podemos, destroza al Partido Socialista, saca más escaños que toda la izquierda junta. Ayuso llega con 22 escaños. Eso es lo que le da el partido. Y este hombre que está mal de la cabeza, que está loco, pero loco de verdad, yo creo que loco de miedo, de tener que hacerse cargo del gobierno, porque todo lo que hace es lo mismo que UCD para suicidarse. Ya en la encuesta que antes les dábamos, el voto está migrando a Vox, pero ¿cómo no va a migrar a Vox si es lo único que hay? Pero si ya lo decíamos ayer en la campaña, si te gusta Ayuso, vota a Vox. Y otros decían, si te gusta Vox, vota a Ayuso. ¿Por qué? Porque la derecha quiere eso, quiere la unidad. Lo que no quiere es la ruptura. Bueno, pues no, señor. Llega al Río de la Plata y como es un cateto, mira que ha bajado con Aznar, pero los políticos españoles son muy catetos. También Abascal, que va a Hungría y le parece que está en San Petersburgo con los zares. Hungría es un paisillo, pues como Portugal, pero peor. O sea, vamos a ver. Pero es igual, van al extranjero, les tratan muy bien. Oh, ya soy presidente, ¿qué vas a hacer? No eres nada. Cualquiera que va al de Zambia también lo tratan así, cateto. Pero son así, tenemos una clase política muy cateta. Muy cateta, mucho. Bien. Lo que está haciendo Casado, aparte de suicidarse él, es liquidar al Partido Popular y liquidar la alternativa. Y se ha visto en el mismo día, con horas de diferencia, hace un discurso totalmente contradictorio, uno diciendo que espera que el PSOE le deje gobernar y otro diciendo que con el PSOE no se puede gobernar. Uno diciendo que cuenta con que Vox le regale el apoyo a cambio de nada, lo cual es sorprendente, y otro que, bueno, que a ver si hacen como en Madrid. Pero que en realidad lo de Madrid no es importante, porque fue lo mismo, en realidad fueron lo de Madrid, la alcaldía de Madrid, las elecciones en Andalucía, que es lo que ha cambiado la tendencia de voto. Mientes como un bellaco, Pablo Casado Blanco, mientes como un bellaco y estás muy mal de la cabeza. Dice, y además me dejaron el partido como tercera fuerza. Mientes. Nunca ha sido tercera fuerza el Partido Popular. Detrás del PSOE y Ciudadanos, como dicen en Buenos Aires, allí les da igual. Nunca lo ha sido. Siempre ha sido primera o segunda fuerza. Nunca. Pero nunca es nunca. En Madrid, ¿pero qué dices de Madrid? La alcaldía de Madrid no ha habido elecciones. Las elecciones anticipadas fueron en la comunidad. En Andalucía, el peor resultado de la historia del PP. Hay gobierno de derechas porque salió Vox. ¿Pero de qué vas? Pero tú estás muy mal del corazón y de la cabeza. Es que además yo tengo la impresión de que lo que quiere es irse. Que le pasa como a Pablo Iglesias, que se presentó a las elecciones de Madrid para irse de casa. Está en casa, creo que está muy bien, pero en la política es el discurso de un suicida. Vamos con él. Pablo Casado habla de una gran coalición con el Partido Socialista como una de las opciones para formar gobierno si gana las elecciones, pero no alcanza la mayoría suficiente. El líder del PP se ha tenido que ir a Argentina para reconocer en el transcurso de una entrevista en el diario La Nación que esta es una de las posibilidades que baraja como un acuerdo a la madrileña o a la andaluza con Vox, es decir, un apoyo a la investidura a cambio de compromisos puntuales, pero sin presencia de la fuerza de Abascal en el Ejecutivo. Las declaraciones de Casado resultaron tan sorprendentes que unas horas después, en otro país, en Uruguay, y en el transcurso de una rueda de prensa, venía a corregir lo dicho, dando por imposible un pacto de gobierno con Pedro Sánchez. Nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista, o podemos hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado el gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa enfrente que pusiera en riesgo la formación de otro gobierno. Lamentablemente, con este Partido Socialista y con sus aliados, el Partido Popular tiene muy difícil pactar, incluso cuando le hemos propuesto pactos de Estado para la unidad nacional, para la seguridad estratégica y la defensa, para las pensiones, para la educación, para la recuperación económica, para la lucha contra la pandemia.
Bien, y entonces ¿en qué te fundas para pensar que este partido abyecto, que ya os echó del gobierno, en la moción de censura donde Mariano Rajoy, al que tú sí amas, y paseas, no Ayuso, a la que apuñalas miserablemente, cobardemente, siempre tú la apuñalas por Almeida, que es el Judas de verdad de esta comedia. La gente creía que era bueno. ¡Ja! ¡Ja! Mira los carroñeros. Pero bueno, la cuestión de fondo es que tenemos una izquierda golpista, amiga de la ETA, amiga del separatismo y cuyo programa es básicamente comunista. Y ante eso, que ya te han echado del poder, o sea, no es que no vayan a pactar, es que te han echado. Es que han echado a Mariano, tu modelo ahora, al que paseas, con el que te haces foto en lugar de mandarlo a la cárcel. Por lo menos a la de papel. Pero es que existe una cosa que se llama Vox. Hubo una época en que decía Casado, me lo ha dicho a mí en privado, pero no solo a mí. No, hombre, no. Yo con Santi me siento, en 10 minutos está esto arreglado, hombre. Somos amigos. Ya vimos lo amigos que era cuando le dijo que pisoteaba la sangre de las víctimas de la ETA. Se lo dijo a su cara. Ahí es donde empezó a perder la chaveta. Echa Cayetana, rompe con Vox y apuñala a Ayuso. Estás muerto. ¿Por qué? Porque te has roto con tus votantes. Has roto con tu base social. Pero es que en las encuestas Vox ya tiene más de la mitad de tus votos. Más de la mitad. Dice, no, como en Madrid. No, en Madrid se quedó a 4 de la mayoría absoluta, Ayuso. Y toda la izquierda junta necesitaba a Vox para tener una alternativa. Que además Vox jamás la ofreció. Ni la ofrecería, pues son más sensatos. Y han pactado los presupuestos sin necesidad, los han pactado. Porque el futuro del PP es con Vox o no tiene futuro. Bueno, estos son los datos de hoy. Pablo Casado descarta una gran coalición con Vox, apuesta por pactos puntuales de apoyo a su investidura, como sucede en Madrid o Andalucía, una circunstancia que parece imposible teniendo en cuenta la presencia de Vox en el Parlamento si ahora se celebrasen elecciones. Según la última encuesta que hoy publica el Confidencial, Vox conseguiría 64 diputados, situándose por encima del 18% en intención de voto, un porcentaje que se situaría por encima del 20% en circunscripciones como Madrid, las dos Castillas, Valencia y Andalucía. Ya sería la fuerza más votada en Murcia, Almería, Guadalajara y Ceuta. Esta misma encuesta otorga casi un empate a PSOE y Partido Popular con un 25,8%, 105 y 104 diputados respectivamente. Pedro Sánchez no llegó a responder al ofrecimiento de Casado, pero aprovechó un acto en Galicia para criticar a la oposición, a la que acusa de no cumplir con sus obligaciones constitucionales. Para Sánchez, la coalición alemana que lidera Scholz supone un cambio trascendental para Europa, donde él mismo se sitúa como ejemplo a seguir. ¿De qué habla el canciller socialdemócrata en ese acuerdo con los verdes y con los liberales? Hablan de todo lo que llevamos haciendo casi 3 años y medio desde el gobierno de España. Somos la vanguardia de lo que tiene que venir, de lo que está por venir en Europa. Es un farsante total. Me recuerda a Felipe González, que era un farsante, pero de más calidad, de más entidad, cuando va y como pierde las elecciones con UCD, las segundas, dice, esto pasa por ser marxista. Porque ha dicho que vienen los rojos y como efectivamente yo tengo el marxismo en el programa del partido, es que somos rojos. Entonces, claro, a la gente no le gusta. Entonces, dice que hay que quitar el marxismo del programa del partido. Y que como no lo quitan, pues él se va. Si no quitan el marxismo, él se va. Él era el todo, era el cartel electoral. Él los había llevado a todos allí. Pero aún así, había profesores como Francisco Bustelo, Tierno Galván, otros Pablo Castellano que lo conocían por trapacero, bueno, que se niegan. Entonces, dimite de la Secretaría General para liquidar el marxismo. Y entonces pone a un masón, José Federico de Carvajal, para asegurarse de que iba a ganar el Congreso. No vayan ustedes a pensar que era tonto, se la jugaban, no. Y entonces hace un discurso al partido donde dice: hay que ser socialista antes que marxista. Perdón, o sea, vamos a ver, el Partido Socialista lo funda el marxista Pablo Iglesias Posse. Hasta ahora éramos marxistas. ¿Cómo que hay que ser socialista? Pero si era lo mismo. Y lo repetía con esa convicción, además, que hacía así: hay que ser socialista antes que marxista.
Oye, que le votaron. ¿Por qué? Porque les iba la vida en ello, porque lo vieron claro. Este nos ha sacado del paro y volvemos al paro como lo echemos. Así que, por supuesto, echaron al marxismo. Y bueno, nos hicieron peronistas porque no se lo dijo, si no se hacen, o de la falange auténtica, de lo que hubiera dicho. Amigo mío. En fin, ¿cuál es el problema de la derecha siempre? No respeta a su base electoral. No respeta a sus votantes. Y los votantes siempre se vengan. Con razón. Nos vengamos. Partido de la derecha que no respeta a sus bases es inmediatamente despedido. Pablo Casado se está despidiendo él. Le queda, nada, a lo mejor un cartucho o medio para romper con Teodoro, acabar con este discurso, ir a pedirle perdón a Abascal y salir, pero como si fueran novios, con Ayuso todos los días, todas las noches, por todos los países y por todas las provincias. A Casado solo tiene una oportunidad de sobrevivir y llegar como candidato a las elecciones, que él cree que llega, que va a llegar, que es pegarse a Isabel Díaz Ayuso todo el tiempo. Hombre, alguna vez se despega. No, todo el tiempo. ¿Qué dirá su señora? Su señora lo entenderá. El novio de Ayuso ya no sé, pero su señora lo entenderá. Miren cómo se abrazaba a Feijóo a Ayuso el otro día en las Cortes. Ese abrazo que le dio, que era más que paterno-filial, o sea, que yo era vicio ya. ¿Y qué era? Que había cámaras. Y cuando se fue la televisión ya el abrazo aflojó, cordial, pero Casado, que la saludó, ni siquiera se despidió de ella, salió huyendo de su delito, porque él sabe que está haciendo el mal. En fin, que alguien le ayude a hacer el bien. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Radarbot. Vamos a ahorrar de manera legal. Eso sí, legal. Completamente, Sí. 100% legal. Nos va a avisar Radarbot en el móvil de todos los radares de tráfico, los fijos, los de tramo, los de semáforo, y lo podemos descargar completamente gratis desde la tienda de aplicaciones. Además, ahora tenemos la versión premium, sin ningún compromiso, que nos va a permitir descubrir funciones también muy interesantes, como por ejemplo, funciones exclusivas para profesionales del transporte. Les van a avisar de radares y límites de velocidad exclusivas para camiones, o la opción de ir por la ruta con menos radares. Así que nada, ¿a qué esperas? Busca ya tu tienda de aplicaciones Radarbot y empieza a ahorrar en multas ya. ¿Y el tráfico cómo está hoy? Se ha acabado el puente y se nota ya, hay circulación a esta hora lenta en la M30 entre el nudo sur y Manoteras, complicaciones también en los accesos hacia el Paseo de Santa María de la Cabeza y desde el Puente de Ventas, y ya en el centro de la ciudad encontramos tráfico intenso en la Avenida del Mediterráneo, en el Paseo de las Delicias, en la calle Cea Bermúdez y en la Avenida de los Reyes Católicos. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Rosa María Salcedo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, actualizamos la información del tráfico. Hasta ahora muy pendientes del temporal. Hay 90 carreteras y puertos de montaña afectados por la nieve. 5 pertenecen a la red viaria principal. Además, de la red secundaria hay 85 vías afectadas y 9 de ellas están intransitables. Lo peor se encuentra en Asturias, Castilla y León, Cataluña y Aragón. Al margen de la nieve, hay pendientes de otro accidente en Madrid, de entrada en la A42 en Getafe, que genera más de 5 kilómetros de retenciones. Y precisamente en Madrid, congestión ya en algunas vías de acceso, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en Pinto y en Butarque. En Barcelona, lo complicado se encuentra hasta ahora en la P7 en Papiol, en sentido Tarragona, y en la C58 en Moncada y Risac, en dirección a la ciudad condal. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Hola, soy Radarbot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Sé que tu navegador habitual también detecta radares. Bien por él, pero con todos los respetos, a alguno se le escapa, ¿verdad? Algunos se me escapa, sí. No pasa nada. Le echo un cable con radares fijos y móviles que solo yo tengo detectados. Somos totalmente compatibles. Tal para cual, ¿eh? Amigos de toda la vida. Así soy yo, el especialista en radares. Soy Radarbot. Descárgame gratis. Seguimos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz. Recordarán ustedes que la semana pasada, sin venir a cuento, en una radio de alcance de Galena que tiene Podemos, pues
dijo Yolanda Díaz, le estaban preguntando, pues no sé, el salario mínimo. Ayer, como es tonta hasta almorzar y después empeora a lo largo del día, ha hecho un tuit que dice: enhorabuena porque ha subido el salario mínimo un 25%. Esa es la seguridad. Súbelo un 100%. Tenacilla, súbelo un 100%. ¿Qué digo? Un 200%. Si es por subir, ¿y quién lo va a pagar? ¿Y quién lo va a pagar? Si es que el salario mínimo en Alemania es mínimo. En España es el salario. Bueno, tonta, perdida y además mala. Pero dijo que ella ya sabía, un mes antes, lo del virus, la gravedad que tenía. España es Italia, dijo, cosa absurda, porque España no ha sido Italia nunca, pero bueno. Dijo, y como España es Italia, entonces yo mandé al ministerio que hicieran un informe el día 15 de febrero, antes del 8 de marzo, que me temía lo que pasó. Y el día 4 presenté una fórmula, lo que se llamó popularmente la cartilla anti-COVID, que lo presenté. Y fue muy mal recibida, no se entendió y tal, pero ya el día 4 avisé, y el 8 efectivamente ya no fue al infectódromo. Se infectaron todas las demás. Lo que no hice es que el día 5 dijo que lo de la cartilla no tenía importancia, que el gobierno lo estaba haciendo muy bien, que ya como Fernando Simón. Luego se largó, más falsa que Judas, pero lo dijo. Dijo que sabía. Y como dijo que sabía, pues le han tomado la palabra. Víctor Valladares, el abogado que denunció al Gobierno por convocar el 8M, ocultando la crisis del coronavirus, ha pedido la reapertura de la causa. Según ha podido saber Libertad Digital, Valladares ha pedido a la juez que cite de manera inmediata a la vicepresidenta Yolanda Díaz, después de que la semana pasada reconociese en una entrevista que el Ejecutivo era consciente de la gravedad de la situación porque ella misma lo advirtió. La magistrada había archivado la causa al considerar que no había indicios suficientes de prevaricación contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. A 10 días de la anunciada huelga de transportistas, los sindicatos amenazan con alargar los paros más allá de Navidad hasta enero. Ante la subida de precios del combustible, denuncian la falta de voluntad del Gobierno para solucionar el conflicto y reclaman una nueva propuesta para evitar las movilizaciones que se mantienen para los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, criticaba así la situación en la noche de Dieter. El calendario va llegando, nos quedan aproximadamente 10 días para el paro y es una lástima que todo este tiempo se haya perdido, no por culpa nuestra, realmente, sino por dejadez de la Administración en no haber atendido nuestras reivindicaciones y sobre todo no haberse sentado a negociar durante todas estas semanas. Se llama Raquel, de apellido Sánchez, es alcaldesa de Gavá y con ese enorme bagaje le encargaron los transportes en España. Es ecologista. Estaba contra el aeropuerto del Prat. Está a favor de la hormiga, hermana Berza. ¿Y dónde está? Nunca hemos tenido tantos ministros. Yo creo que solo se ven en el Consejo de Ministros, porque luego desaparece más de la mitad, pero desaparecen. Yo la mitad no las conozco. Ahora han hecho un biotipo que es como un avatar. Tú ves a la de Justicia y ves a la portavoz y piensas que es la misma. Se metió una hermana gemela, ¿saben? Estilo, ¿no? No sea muy pijita, pija de provincias, para ser exactos. No, tampoco, no es, o sea, no es pitita. Pitita es una pija de Madrid, es otra cosa, no es pija del Instituto Italiano. Es una pija de categoría, es una pija con estudios. Los padres ya eran pijos de izquierdas, o sea, es otra cosa. Esta no, esta es primera generación de pijerío provinciano. La de Puerto Llano, la de Justicia, que empezó insultando a los jueces, ahora la de alcaldesa de Gavá. Pero qué experiencia te da Gavá para llevar lo que antiguamente fue Fomento, lo que en tiempos de Ábalos, qué tiempos, el maletero, no aparece ni aparecerá. Probablemente no sabe lo que es un camión. Es que, de verdad, tenemos un gobierno que lo coges con pinzas y es solo para tirarlo a la basura. Pues están encantados de haberse conocido. Claro, ¿quién? Nunca se las habían pensado tan gordas. Así que vamos a una huelga que hará polvo a los camioneros, destrozará el país, no arreglará absolutamente nada y seguiremos pues empeorando.
Vamos ahora con la cuestión de fondo. ¿Se acuerdan, verdad, los medios de comunicación? En fin, lo peor de lo peor. En toda la información que se ha dado del virus, como la información que se da de ecología, es una basura, pero una basura detrás de otra. Era la más grave que iba a haber. Era tremenda. Además de la gravedad del contagio, es que prácticamente iban a morir como moscas. Mentira total. Es la cepa más leve que se ha conocido hasta ahora. Y además pilla a buena parte de la población vacunada donde se ha vacunado. Los que no están vacunados, no. A eso les pilla y a veces mueren. El antivacunas, el jefe de los antivacunas de Italia, en la UCI, ha implorado por favor a sus seguidores que dejen de comprar lejía y de decir que no es de fiar y que les meten un chip en la sangre de Bill Gates para que coman césped y eso, y que lo dejen, que confíen en la ciencia, que él no confío y está muy malo. Esto lo ha dicho en la UCI, esto hace 4 días. Bueno, donde hay vacuna, ¿qué pasa? Hay que completarla. Y luego hay que adecuar, por eso hace falta una ley. Hay que adecuar el funcionamiento de los hospitales a la nueva situación. Es que ahora si coges el virus no te mueres. Es que antes cogías el virus y te morías. Estos son los datos. La vacunación con pauta completa contra el coronavirus disminuye un 74,7% el riesgo de ingresar en un hospital y en un 82,4% el ingreso en UCIs, según el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. A pesar de las cifras, el Gobierno insiste en aportar datos diarios de la incidencia acumulada, que actualmente ya no desvela datos relevantes. Así, alerta Sanidad de que en el puente la incidencia subió más de 40 puntos, hasta los 290 casos por cada 100.000 habitantes. El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, reconoce ahora que la gravedad de la variante Omicron es menor que la de Delta. En este momento, y al menos con los datos preliminares que tenemos, no indican que esto sea más severo. De hecho, en todo caso, la dirección es hacia una menor severidad. ¿Qué dijo el genocida Tedros, el etíope al servicio de Xi Jinping? Que esto era terrible. ¿Qué dijo Ursula von der Leyen? La tarada al frente de Europa, que es una tarada. Ese es una pija de extrema derecha con el programa de la extrema izquierda. Yo no he visto cosa peor. O sea, una meapilas que tiene como 600 hijos y al mismo tiempo que le preocupa sobre todo el medio ambiente, dirá usted, para que los niños respiren. No, porque yo creo que coloca la berza y el bebé más o menos al mismo nivel. Es que siempre hay una tradición alemana, pagana, de culto al bosque, a las hogueras y tal, que es de antes de Hitler, no crean que vienen de ahora, y que cuando rascas en la extrema derecha te sale en la extrema izquierda. Le gusta lo mismo, la piedra, el bosque, no le llaman Pachamama, le dirá Pachamamen, o sea, pero es lo mismo. ¿Y qué nos dijo? Catástrofe total, mentira, ni lo habían visto. Habían pasado 4 días. Y ya estaban asustando a la gente y todos los medios. Terrible, Omicron. Primero no era Omicron, era Xi. Letra Xi. Pero como era Xi Jinping, pues lo borraron. Ahí el genocida Tedros, genocida etíope, 2 millones de muertos en su haber. Pues, ¿qué hicieron? Mentir. Vamos ahora con el verdadero... Bueno, lo peor que pasa en España desde hace ya más de 4 décadas es la persecución del español y de todos los que quieren defender algo que dice la Constitución. Todos los españoles tenemos el deber de conocer y el derecho a usar la lengua española. Como dicen, el castellano, la lengua española oficial del Estado. No hay más que una lengua española, que es el español. Son lenguas de España y lo otro es la lengua española. Son 2 cosas distintas. En España hay lenguas, muchas. Y luego dialectos ni te cuento. Y bables para aburrir, siempre. Pero lengua española hay una, que es el español, que empezó siendo castellano y dejó de ser castellano cuando saltó de Castilla. ¿Cuándo saltó? Desde el principio. Siempre fue una lengua franca, para que se entendieran los tíos de Gerona con los tíos de Santiago de Compostela. Los de Oviedo con los tíos de Granada, y se entendían. Por eso prosperó tan rápido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se persigue el español? Porque es España.
Se persigue la lengua española porque es la igualdad de los españoles ante la ley, porque es la argamasa más fuerte que tenemos los españoles. ¿Dónde se persigue más sañudamente? En Valencia. ¿No, ustedes en Cataluña? No, allí en Cataluña siempre se ha perseguido. Ahora es en Valencia. En la Comunidad Valenciana, 4 asociaciones de familias de alumnos y de profesores han pedido a los tribunales que la Consejería de Educación respete la presencia del español en las aulas, arrinconado por las políticas del consejero de Compromís, Vicent Marzà. En Cataluña, el caso de acoso a la familia de Canet de Mar ha disparado la cifra de familias que exigen que se respete el 25% de horas en español que establece el Supremo, el 25% como mínimo. Los padres del menor han pedido a la justicia que la Generalidad y el colegio garanticen la seguridad y el anonimato del niño. Esto en buena parte es culpa del Partido Popular, que en Baleares hizo oficial el catalán, cargándose de paso las variantes mallorquina, menorquina y vicenca. Porque lo que se enseña es el catalán de Pompeu Fabra, que ya era una impostura. Y no era el catalán que hablaba la gente. Y además no en todas partes se hablaba el mismo catalán, es una cosa hecha de oficina. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? La libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Los españoles no somos iguales ante la ley. Un médico puede trabajar, si habla valenciano, en Valencia. Un tío de Albacete, que vive en Valencia hace tiempo, si habla español, no puede trabajar en Valencia. Un tío de Requena, que es valenciano y habla español, que es lo que siempre se ha hablado en Requena, no puede trabajar en Valencia. Y ante esto, ¿qué hace el Ministerio de Justicia? Nada. ¿Y qué hace la Fiscalía? Ante un menor, que solo falta ya que lo matan y lo quemen vivo, ¿qué hace Dolores Delgado de Garzón? Nada. Nada. Tiene un Ku Klux Klan diciendo que hay que apedrear la casa. ¿Qué hace la Fiscalía? Nada. Protege al Ku Klux Klan. ¡Qué gentuza! En fin. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar en la mutua, porque claro, la fiscala ya ahorra Garzón por ella. Sí. No, menudo ni se sabe la fortuna que tiene. Pero el ser humano común tiene que ahorrar. No nos queda más remedio que cambiar de costumbres y buscar empresas, pues las que mejor se adapten a hacernos las cosas más fáciles y más amables. Y esas empresas, son las que tienen más posibilidades de captarnos como clientes. Un ejemplo es la Mutua. Así que haz como yo y vente a la Mutua. Y en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, así de sencillo. Solo hay que llamar al 91 555 5555, 91 555 5555, o si lo prefieres, entrar en mutua.es. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Pues ahora nos vamos con CaixaBank a la prensa económica, que dentro de poco va a aparecer el capítulo de esquelas del ABC. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hoy 2 datos que lo que comentábamos antes, ¿eh? Sí, hablabas de que iba a ser la sección de esquelas, pues venga, vamos con la primera. En Libre Mercado, los demoledores gráficos de la OCDE que muestran el desequilibrio de las pensiones en España. Esto es un informe que hace la OCDE bianual en el que analiza el sistema de pensiones, digamos, en todo el continente, pero abre un capítulo especial para cada uno de los países. En el de España señala pues desequilibrios que tenemos importantísimos, como en España se pagan muchas más pensiones a los ciudadanos españoles, a los pensionistas, que lo que sucede en el resto de Europa, y esa convergencia nos va a llevar cada vez a perder más poder adquisitivo si queremos sostenerlo. Como decía el gran Escotado, es que es una estafa piramidal. Eso es. Pagamos para ahorrar y resulta que nuestro dinero se lo está gastando el banco en pagar el año que viene. No. Cada año vivimos del presupuesto y no de nuestros ahorros, que se los ha gastado el Estado ya. Y cada vez nos quedan menos. En El Economista, la caída de la renta per cápita en España dobla el promedio de la Unión Europea. Claro. Esto para cada vez que saque pecho porque ha salido un tío de izquierdas de Alemania. Bueno, pero ¿cuál es la situación de Alemania? Dice, ahí doblan el salario mínimo, el 25%, les da igual, el salario en Alemania está bastante por encima del mínimo. Y aquí el salario mínimo es el salario. Eso es. Y por último, el susto del día nos lo da 5 días. Las calefacciones y los automóviles, agárrense a la silla, pagarán por emitir CO2 desde 2026. En fin. La ruina caracolera. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Hoy viene Luis Herrero, viene Isabel San Sebastián y vamos a tener a Guillermo Díaz, que es ese diputado de Ciudadanos tan brillante, tan antiseparatista y que es de Málaga, que es andaluz
Y hay una liada en Ciudadanos porque han hecho unas primarias pues casi para primates, que es agarra el palo y haz algo, porque en 48 horas, como dicen, con festividad y alevosía, podían añadir festividad, puentividad y alevosía, en 2 días tienen que elegir candidato para que salga Juan Marín. No sé yo lo que pensará Guillermo Díaz del panorama de su partido. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.